El carácter autoritario, abusivo, cínico, hipócrita, pendenciero, falso, se ha agudizado en contra del pueblo de México, exprimiendo hasta el último día el poco tiempo que le queda para irse a la chingada Tabasco, su rancho. Y lo último que va a hacer en contra del pueblo de México, y es donde está desempeñándose de manera muy activa, es el de imponer un sistema comunista como el de Venezuela. Y el asunto es que no es más que una forma de asegurar que no vaya a ser llamado por la justicia para quedar impune en sus delitos. Por eso el empeño y tesón de utilizar su circo para engañar a los bobos que se la creen, que es un presidente que no le importa el dinero, los bienes materiales, que su dinero lo maneja su señora y que el dinero no es la base de la felicidad, como se acredita con este video. Siempre digo que solo siendo buenos podemos ser felices. Y la felicidad no son los bienes materiales, no es el dinero, que trastorna, enloquece, produce avaricia, deshumaniza. Tampoco es la fama, ni los títulos, ni los nobiliarios, ni los académicos. La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia, estar bien con el prójimo. Este tirano no pasa de ser un farsante, un tipo desequilibrado mental, que hasta que termine su desgobierno nos va a perjudicar con toda mala fe al imponer un sistema comunista como el de Venezuela en nuestro país. La verdad, la realidad es que el sujeto es un farsante, porque él es actualmente uno de los mayores ricos de México, pues ha robado hasta que se ha cansado. Y como es un tipo maquiavélico, utilizó prestanombres, gente también de su misma realea, empresarios millonarios que se han prestado para hacer prestanombres, para no tener problemas de que les expropie sus empresas o los trate de meter a la cárcel. Y por otro lado, no es un hombre bueno, es un perverso. No se dolió ante las masacres de más de 180,000 mexicanos muertos por la delincuencia organizada que él mismo protegió. No se tentó el corazón para dejar que la ineficiencia de un doctor llamado muerte
Gatell provocara la muerte de otro millón de mexicanos, porque con su actuación de no permitir que cundiera el pánico, según él, aconsejó que se abrazaran todos, que no usaran cubrebocas, que utilizaran remedios, test caseros, y además lleva sobre su conciencia los 40 migrantes centroamericanos que murieron quemados en una cárcel de Ciudad Juárez, Chihuahua, porque fue la instrucción de Biden para que cuidara las fronteras de los norteamericanos y que sirviera de policía y repatriara a los migrantes mediante la declaración unilateral de y sin respetar sus derechos humanos. Y lo cierto es que todas esas actitudes abusivas, inhumanas, no han minado su actividad de seguir perjudicándonos, pues sigue imitando a Hugo Chávez, el tirano de Venezuela, y ya parece que son una copia, infiel desde luego, pero son una copia, porque utilizó las mismas mentiras, los mismos engaños y falacias al pueblo de México, como lo hizo Hugo Chávez, y lo que acredito con estas declaraciones así. Ese edificio ahí, ¿qué es? Ese es un teatro antiguo, ¿no era? Ajá, pero eso está en manos del gobierno, ¿verdad? Sí, en este momento está en manos. ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Expropiese. De acuerdo. ¿Y aquel edificio allá en la esquina? También son edificios que tienen locales comerciales. Bueno, miren, me decía Jacqueline ahora, en aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios. Expropiese. ¿Cómo lo presidente? ¿Este edificio aquí cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Por lo tanto, Expropiese, señor alcalde. Expropiese. Tenemos que convertir, hola Jorge, ¿cómo estás? Tenemos que convertir esto en un gran centro histórico. así es. Centro histórico, que lo es, pero retomar un proyecto arquitectónico, histórico del... Bueno, estamos en el... Yo no me pertenezco, yo le pertenezco al pueblo de Venezuela. Yo ya no me pertenezco, soy del pueblo de México. Amor, con amor se paga. Amor, con amor se paga. O tú estás con la revolución, o tú estás contra la revolución. O se está por la transformación, o se está en contra de la transformación del país. Siempre he sido propulsor y defensor de la figura del referéndum revocatorio. Desde hace años vengo planteando lo de la revocación del mandato. Como queda pues clarísimo, López ejerció desde el primer día de su mandato presión sobre el periodismo y además ejerció censura sobre la libertad de expresión para ocultar la verdad de todos los abusos y corrupciones que fue todo su gobierno. Al igual que Hugo Chávez, decía que era un demócrata bolivariano y que no era un tirano. Y López, por su parte, afirmó que México
tiene que ser considerado como un país humanista. Y en los mismos términos, el señor Hugo Chávez trató de engañar a su pueblo para arruinar el paraíso petrolero que fue Venezuela. Y llegó a tal grado su desquiciamiento mental que decía que había hablado con un pajarito y que ello era una prueba divina de que era el mejor y más buen presidente que había tenido Venezuela. Lo mismo hace López, como ya lo afirmó, él es una persona buena, él no está pegado al dinero, a los bienes materiales, porque ello no es la felicidad. Y una serie de verdaderas locuacidades que nos obligan a considerarlo como un mentiroso, un farsante, y que en los últimos días de su desgobierno se le van a voltear los papeles, porque existen ya muchas denuncias sobre las corruptelas de sus hijos, de él mismo, y que además se ha enriquecido o se enriqueció como enriqueció a sus hijos, al ejército y demás benefactores de su gobierno, como un Nacho, director o administrador de Segalmex, y que López, para poder defenderlo, argumentó que Ignacio Ovalle era su amigo y él era bueno y había sido traicionado, y lo único que demuestra es que es el alcahuete de todos los corruptos en México, y que los ha utilizado para que sean cómplices de sus fechorías y de sus abusos de autoridad, y además apoyándolo para que en el Congreso de la Nación se aprueben reformas constitucionales a modo, sobre todo, para desaparecer la propiedad privada, para poder utilizar los bienes de los ciudadanos que adquirieron con esfuerzo personal y sacrificio, y entregarlos como concesiones a su pueblo pobre, y así hacer un país en donde no haya propiedad privada y no haya división de clases. Y el objeto de su polarización entre buenos y malos, o sea, entre liberales y conservadores o ricos, era ir en contra de los empresarios, de los que consideraba como clase media, en lugar de atacar la pobreza extrema que aqueja al país, que asciende a más de 50 millones de pobres en pobreza extrema, aunque sea redundancia, y del sistema de salud como el de Dinamarca, pues fue otra patraña
para que sus paleros lo vieran como un dios, porque ante sus ojos él aparece como el mejor de todos, como el salvador de los mexicanos, y ahora es un individuo reconocido a nivel internacional como un narcopresidente que no gobernó para su pueblo, sino que lo hizo para hacer puros pobres mediante la imposición de una dictadura semejante a la de Venezuela. Muchas gracias.